van a tener que terminar sabiendo, antes de trabajar con alguna de estas estructuras de soporte, las características, cuándo conviene usar una, cuándo conviene usar la otra. ¿Sí? Eso va a depender de las características o también ventajas y desventajas de cada uno. O sea, por ejemplo, el arreglo va a tener sus características, vamos a ver ahora. Entonces, si yo tengo que almacenar datos, tengo que evaluar si eso que voy a almacenar es definido, indefinido, tiene todo el mismo formato, no, o sea, es homogéneo, por ejemplo. ¿Sí? Hay cosas de esas que tienen que evaluar, porque tienen que analizar las características y aplicarlas en el desarrollo. Dice, si tuviese que imprimir por pantalla la suma de los n primeros números y mostrar cada uno de los mismos. Eso es fácil. ¿Sí? Voy cargando por pantalla, voy mostrando. Ahora, si tengo que almacenar todos los números, después sumarlos, voltean, ¿para qué los voy a almacenar si los tengo que los puedo acumular? Ahora, si después tuviese que mostrar todos esos números que cargué, o sea, cargué, por ejemplo, tengo que sumar 10 números que voy a ingresar por teclado. ¿Cómo lo haría? Ahí dígame, ¿cómo harían? ¿Cómo? Que vas pidiendo y vas guardando variables. Vas pidiendo, voy almacenando porque después lo tengo que mostrar a los 10 números que ingresé y después acumulando para poder mostrar la sumatoria. Bueno, una regla de 10 posiciones. Todavía no vimos. Está matando la pero está bien, esa es la idea. Ahora vamos a ver la característica de regla y ahí ¿está ahí? Está perfecto. Cuando yo tengo que manipular una secuencia de caracteres también. en realidad, si es número, tendrías una secuencia entera. Podría ser una salida. Pero ¿qué pasa? Es lo que tenemos que tratar de evitar hacer. Utilizar ese tipo de estructura como soporte. Pero no está mal lo que vos estás planteando. Es más, está muy bien. ¿Por qué? Porque todavía no sabes arreglo. Cuando sepas arreglo me vas a decir, no, en vez de usar eso, uso esto ahora. Pero como ahora todavía no tengo, lo que podría hacer es una secuencia de datos elementales, tipo entero, por ejemplo, almacenar los 10 enteros ahí. Y mientras tanto lo voy sumando, lo voy acumulando y después arranco, cierro y arranco esa secuencia auxiliar y muestro. ¿Qué es lo que acabo de decirle? Que no hay que hacer más ahora. Pero bueno, eso es a medida que aprendan nuevas herramientas. Si ya digo, no lo hacen más, usted me va a decir, ¿con qué hago el trabajo? Entonces, yo le estoy dando ahora una herramienta nueva para reemplazar una herramienta que no es tan óptima, digamos. ¿Se entiende la idea, ¿no es cierto?, de por qué vamos a cambiar? Entonces aparece lo que planteaba nuestro compañero. Si yo tengo varias variables que manipular y esas variables que manipular son del mismo tipo, pero necesito muchas, es donde empieza a tomar digamos, una participación importante en el uso de soluciones este tipo de estructuras. Porque es un conjunto homogéneo de elementos, esa va a ser la definición, ¿no es cierto?, que va a tener ciertas características. Pero fíjense, vuelve a ser similar a la definición de un archivo o de una secuencia. Es un conjunto homogéneo, no puede ser heterogéneo. Lo único hasta ahora heterogéneo o que puede agrupar elementos heterogéneos, ¿cuál es? ¿Qué estructura creo que puede? El registro, porque puede tener campos de distintos formatos. Es el único hasta ahora que, y es la única en realidad que van a tener como soporte para poder agrupar elementos de distintos tipos. El resto son conjuntos de elementos, pero todos homogéneos, lo que vemos acá. Este es uno más. ¿Cómo se diferencia del resto de los, o sea, qué características va a tener con respecto a los diferentes con respecto a las que ya vimos? Bueno, entonces para hacer este ejercicio teníamos, como no sabemos arreglo, una secuencia de entero, puede ser. O si no la otra, 10 variables distintas. O un registro con 10 campos. Un registro con 10 campos también puede ser así. Hasta ahora con eso lo podemos resolver. El tema es que si yo después tengo que mostrar las 10 variables, tendría que escribir, bueno, podría escribir los 10 campos de registro. ¿Sí? Pero lo que no tengo para hacer el registro es la manipulación o el proceso sobre el registro, más que asignar datos y escribir datos del registro. No puedo recorrer un registro, no puedo acceder a un elemento de determinado orden, a menos que sepa el nombre del campo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero puedo hacer mucho procesamiento, puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, sobre un registro. ¿Se entiende? Porque no tengo forma de procesar el elemento, o sea, hacer un recorrido y procesar los elementos uno a la vez.
Tengo que saber dónde está y acceder a ese campo y ahí se terminó el proceso de registro. Entonces, cuando tengo que manipular muchas variables del mismo tipo de datos, entonces ahí me voy a estructuras como el arreglo. El arreglo lo que me define es un conjunto de elementos homogéneos. ¿Sí? ¿De qué tipo va a ser el arreglo? Hay estructuras, como les decía al principio, que vamos a aprender en este semestre, que son dinámicas y estáticas. El arreglo vendría a ser esto, de este tipo. Ahora vamos a ver por qué en la definición. ¿Sí? Y esto le va a permitir a ustedes tratar conjunto de elementos que pueden variar. Seguramente se irán a trabajar con esta estructura que vamos a ver después de los arreglos. Y cuando tengo un conjunto definido de elementos que tratar, trabajo con él. ¿Sí? Entonces yo tengo que cargar la edad de 50 alumnos y después hallar el promedio para mostrar un resultado, podría guardar, en vez de tener 50 variables dispersas en mi algoritmo y manipular eso sería terrorífico, genero un conjunto de 50 elementos donde cada uno de esos elementos es una variable de tipo entero y después lo voy usando. Esa es la idea. Cuando tengo mucha multiplicidad de variables que manipular, ¿sí? Es donde aparecen este tipo de estructuras que me pueda agrupar variables, pero siempre del mismo tipo. Y la gran diferencia entre las que vamos a ver es lo dinámico en la cantidad de elementos o lo estático en la cantidad de elementos. Lo dinámico significa que puede expandirse contra él en tiempo de ejecución, y lo estático significa que una vez que lo definí, lo uso tal cual lo definí, no lo puedo modificar. No puedo irme ni antes ni después de la estructura que definí. Ahora vamos a ver cómo se define y cómo se usa. ¿Está? Entonces el arreglo es una estructura de datos homogénea de tipo estática. Se dice que las estructuras de datos estáticas son aquellas en que el tamaño ocupado en memoria se define antes de cualquier acción, que cualquier acción se ejecute, y no puede modificarse dicho tamaño durante el tiempo de ejecución. Después puedo redefinir, o sea, puedo terminar la ejecución, modificar mi arreglo y hacerlo más grande o más chico, porque a lo mejor me excedí en como lo dimensioné, o lo dimensioné chico y me falta tamaño de memoria para trabajar, o en vez de 50 alumnos son 100, entonces expando hago una expansión del arreglo, pero eso es después de la ejecución. El tiempo de ejecución no puedo modificar. Esta es una de las características que en realidad termina siendo una especie de restricción de esta estructura. ¿Sí? Y en algunos casos hasta pueden verlo como una desventaja. Pero yo más bien prefiero verlo como una restricción, no una desventaja. Una restricción significa que no puedo alterar el tamaño en tiempo de ejecución. Aunque algunos lenguajes lo permiten, pero eso va fuera del ámbito de la materia, digamos, es la programación. Lo pueden ver quizás en un lab que dicen, sí lo puedo hacer, pero en algoritmos de estructura de datos no vamos a optar por esa opción, sino vamos a dejar de manera genérica definido que las estructuras de tipo estática mantienen su tamaño y tiempo de ejecución. Y para modificar eso, tengo que salir de la ejecución y alterar. Es como la constante. Recuerdan que la constante vale 10 durante el tiempo de ejecución. Si quiero que valga 20, ¿qué tengo que hacer? Terminar la ejecución, modificar la definición de la constante por 20 y valdrá 20 en la próxima ejecución. Acá el arreglo no es una constante, pero sí tiene un tamaño fijo o estático. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Esa es la definición de arreglo. Conjunto de elementos homogéneos, finito y ordenado. O un conjunto homogéneo, finito y ordenado de elementos. Podría cambiarse, poner una palabra capaz antes, otra después, pero la idea es que cuando hablamos de homogéneo, ¿de qué estamos hablando? Todos son del mismo tipo. Acuérdense, no la palabra igual o de igual tipo, estaría bueno, pero claro. Pero si digo todos los elementos son iguales, se pueden confundir con qué? Con lo que valen, con el contenido, con lo que tienen almacenado, y eso no es correcto. Del mismo tipo. ¿Ok?
Es lo mismo que un archivo. Digo, es un archivo, es un conjunto homogéneo de registros, son todos iguales. ¿Qué iguales? Hay igualdades e igualdades. Entonces hay que ver cuál es la igualdad que están planteando. Si la plantean genérica, no se puede, o sea, podemos interpretar que no están conociendo en realidad cuál es la definición. Pero acá lo homogéneo siempre es el tipo de datos. Si defino un conjunto acá, por ejemplo, todos estos son enteros. Entonces ahí tengo un conjunto de 8 variables enteras. Le falta algo a la definición esta, porque por ahora, como se la ve, se puede definir de la misma manera una secuencia de datos elementales. Y en realidad no. ¿No? La secuencia de datos elementales en realidad es una secuencia que cumple con 3 características básicas, que está compuesta por elementos de tipo simple, o sea, de datos simples. ¿Sí? Ya sea un entero, un real, un entero. Pero ¿qué pasa? Que la secuencia es finita es porque se creó de esa manera y se dejó un tamaño fijo que se conoce a posteriori. Eso es una secuencia que le llamamos no finita, sino definida en realidad. ¿Se entiende? Que podría asimilarse, pero ¿qué pasa? Acá vos lo que además es una estructura de acuerdo a tus necesidades, porque vos vas a agrupar datos de una determinada manera. Por ejemplo, vas a hacer una estadística, vas a armar un conjunto, tengo un archivo con facturas. Quiero que tiene el cliente, la fecha, que la fecha está compuesta por un registro de día, mes y año, y tiene un total. Yo quiero que me hagas una estadística por mes. ¿Cuánto vendiste? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se le ocurre a ustedes? En un archivo, por ejemplo, que está compuesto por este registro. Tengo el cliente, después tengo una fecha y el monto. Acá tengo día, mes y año. Y esto es las ventas 2018. Son todas las ventas del año, que van dinero. Pero yo quiero una estadística, yo usé esa estadística para sacar datos. Entonces digo, quiero contabilizar, con mi archivito ahí, quiero contabilizar cuánto vendí por mes. Entonces voy viendo mi curva de ventas en el año. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo se le ocurre que lo puedan resolver? Primero, si tienen que hacer montos por mes, ¿cuántas variables necesitarían? ¿Cuántos meses tiene el año? 12. No, bueno, ahí es una regla de 12 condiciones. Cada una. Ahora ya estamos aprendiendo arreglos. Entonces, si todos van a hacer montos, ¿qué tipo son? Son de tipo real. Real. ¿Sí? Entonces tengo 12 meses. Todos, o sea, registro o sea, ventas. Podemos vender 100 ventas en un mes, 200 en el otro, con distintos montos. O sea, que tengo que contabilizar. ¿Sí? Como esto está ordenado por cliente, pero no por el mes, sino porque es un corte, digamos, para poder inventar. No, fíjense que lo que estoy haciendo es utilizar, quiero contabilizar, pero por un campo por el cual no está ordenado mi archivo. Y más, acá podría tener el ID de la venta, que es un número de venta. Y está ordenado por eso. Entonces yo quiero almacenar los montos de las ventas por mes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar que necesito una variable por cada mes, mínimo, estamos en agosto, así que mínimo necesitaría 8. Después, si quiero reusar mi programa el día de mañana, en realidad es por todo el año, o sea que voy a necesitar 12 al final. Necesito 12 variables reales. Entonces ahí tengo que armar una estructura, o tener 12 variables por separado, o armar una estructura con un conjunto de 12 elementos. Donde el primer elemento voy a acumular lo de enero, en el segundo elemento lo de febrero, en el tercero. Es más, los meses van de 1 a 12, ¿no es cierto? O sea que tranquilamente puedo hacer coincidir el mes 1 en la posición 1. En vez de empezar con la posición 0, defino que esta va a ser la 1 y empiezo con la 1 hasta la 12. Entonces cada posición ya es el mes. Y así, ojo, que todavía no lo saben implementar muchos de ustedes, pero lo que quiero es que vayan viendo cómo se empieza a usar un arreglo. Empiezo a necesitar muchas variables del mismo tipo y después lo que puedo hacer es ubicar las variables, depende de su uso, o decir, bueno, la primera posición la uso para tal cosa, la segunda para tal otra, pero todas están en el mismo conjunto.
En los conjuntos que ya vieron antes, que por ejemplo el archivo, ¿qué formas de acceder tienen? ¿Se acuerdan? Secuencial. ¿Qué sería? Ir al primer elemento y después me voy a agregar. Esta estructura permite eso. Yo puedo hacer un recorrido así. ¿Está? O puedo ir derecho al 3 como hace un indexado. También lo puedo hacer porque está la posición 3. Existe. Entonces yo digo, bueno, quiero ir a la posición 3 y me vengo a la 3. Quiero ir a la 0, me voy a la 0. Quiero ir a la 1, me voy a la 1. O sea, puedo hacer el directo también. Y además, puedo recorrer el arreglo de atrás para adelante. Puedo ir acá a la mitad y hacer un mixto. Puedo hacer, o sea, lo que tiene de flexibilidad es en el uso. ¿Sí? Es una gran ventaja en la forma de acceder al arreglo. Como están todos los elementos ordenados. ¿Qué significa el orden? No por el contenido, está ordenado porque cada uno tiene su posición dentro del conjunto. A eso se refiere el orden. Anótenlo porque puede ser pregunta de un examen. El ordenado de la definición del arreglo tiene que ver con la posición que ocupa cada elemento dentro del conjunto. Este es el elemento de la posición 0, este es el elemento de la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, cada uno tiene su orden. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Después vamos a ver el concepto de ordenamiento, pero ahí sí ya es un ordenamiento interno, o sea, del valor del tiempo. Un elemento, un conjunto desordenado en cuanto al contenido y ordenar el contenido. Pero nada tiene que ver con las posiciones de los elementos. Eso es el ordenado de la definición. Y finito porque es una cantidad acotada. De ahí viene lo de estático que hablábamos antes. Entonces, homogéneo son todo el mismo tipo. Finito porque es estático, ¿sí? Necesito definir una cierta cantidad y no la puedo modificar si no es hasta la próxima ejecución. Y ordenado porque cada elemento tiene su posición dentro del conjunto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Restricciones de esta estructura? ¿Cómo? Tenemos que saber a priori el tamaño y no lo podemos modificar. O sea, la restricción es que no podemos modificar el tamaño. O sea, es una estructura estática. Eso es una restricción. Entonces, hay que ver en qué momento sirve y en qué momento realmente no sirve, o sobre todo no sirve cuando la cantidad de elementos que voy a procesar por ahí es indefinida. Entonces no sé si son 12 meses, 6 meses, 4 meses. Acá los meses podría suponer que son 12 y no importa si yo ocupo o no ocupo las otras posiciones. Pero ¿qué pasa? Si yo les digo que me armen una estructura de acorde a los meses que aparecen en el archivo, es otra cosa. Porque en algún punto del año aparecerán 6, en otro punto pueden aparecer 8, y depende, en septiembre van a ser 9 los meses. O puedo hacerlo por zona de venta, y las zonas, no sé cuántas zonas realmente se vendieron, hay zonas que sí, zonas que no. ¿Sí? Cuando no sé la cantidad de elementos, ahí donde esta estructura no tiene cabida. Por ejemplo, quieren almacenar una palabra que está en una secuencia de caracteres, ¿sí? De secuencia de datos elementales. Todas las palabras que comienzan con A y terminan con N hay que pasarlas a la salida. ¿Cómo lo resolvían? Lo metían en una secuencia auxiliar, llegaban hasta la última letra, si comenzaba con A y terminaba con N, ¿qué hacían? Cerraban esa secuencia auxiliar, la arrancaban y pasaban el contenido a la salida. ¿Sí o no? Bueno, esta estructura no podría, no tendría utilidad en ese tipo de ejercicio porque no todas las palabras que empiezan con A y terminan con N tienen la misma longitud. O no sabemos, o no podemos predecir la longitud de esas palabras. Entonces esta estructura es estática, necesitaríamos una dinámica. Cuando hagamos dinámicas, ahí esa sería la estructura a usar para ese tipo de estructura. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De qué se compone un arreglo? Se compone de elementos e índices. Fundamentales. Son los componentes de un arreglo. ¿Qué es el índice? Es el valor que nos va a indicar la posición del elemento dentro del conjunto. El índice, o la cantidad de índice, está asociado, directamente relacionado con la palabra dimensión. El índice está directamente relacionado con la palabra dimensión. ¿Por qué? La dimensión
va a ser o se puede definir como la cantidad de valores o de índices que se necesitan para hallar o ubicar un elemento en el conjunto o en el arreglo, si quieren decir también un conjunto y en el arreglo. Entonces, una dimensión o la dimensión es el valor necesario para ubicar el elemento en el arreglo. Entonces, cuando tengo un arreglo de una dimensión, necesito un solo valor para ubicar. Cuando tengo un arreglo de dos o más dimensiones, necesito dos o más valores para ubicar un elemento dentro del conjunto. Ese valor tiene un nombre, se llama índice. El índice, ¿sí?, se puede trabajar de manera constante con un valor propiamente definido, o puede ser una variable que la podemos usar en una estructura cíclica para recorrer, por ejemplo, el conjunto. ¿Por qué? Porque el índice puede tener un valor 0 inicialmente y de ahí lo puedo trasladar hasta el 7 con un para, por ejemplo, o un mientras con una variable que vaya de 0 a 7 y poder acceder a cada uno de los elementos de mi arreglo. Si tengo más de una dimensión, significa que necesito dos o más valores para hallar ese elemento, necesito recorrer por más de una estructura cíclica. Vamos a ver cosas como esas. Pero los componentes de un arreglo son dos siempre: los elementos y el índice, o los índices que son necesarios para ubicar ese elemento dentro del conjunto. Profe, Sí, señor. ahí en ese caso sería de una dimensión. Si yo agregara una fila más, sería de dos dimensiones. En realidad ahí tendrías dos dimensiones porque tendrías dos filas y 8 columnas. Y si agrego una fila más, No, ahí sería de dos dimensiones. Tendría que haber una tercera dimensión para decir fila, columna y otra opción más de un cubo. Como un cubo ya a esa altura. Y así. Después ya graficarlo se complica, pero por ejemplo, si quieren graficar esto es de una dimensión. Esto es de dos dimensiones, porque necesito fila. Esto necesito un índice. Acá necesito dos índices. Si quiero hacer unas 3 dimensiones, ¿qué hace usted? ¿Van a dejar como el dado así? ¿Y qué me refiero? Pues no se entiende bien. Entonces, normalmente lo que se hace es esto se replica tantas veces como dimensiones haya. Es esta de 3×3, y yo necesito hacer una de 3×3×3. Entonces lo que hago es hacer esto. Entonces acá tengo fila, columna y esta que está acá sería la tercera dimensión. Entonces vos te haces 1 y esta sería la 1, la 2 y la 3. Y acá tengo unos 3 en esta, unos 3 en esta. Y así la podés dibujar si querés manipular o hacer un ejemplo gráfico para poder ver si tu algoritmo funciona. Lo más común es que trabajemos con una dimensión y con dos. Hay ejercicios de 3 o 4 dimensiones, pero ahí en ese caso el dibujo por ahí se complica. Pero si lo quieren dibujar, sería así. Esta de 2, replicada tantas veces como una tercera dimensión. Si hay una cuarta dimensión, es todo esto replicado tantas veces como indique la cuarta dimensión de elementos que hay. Entonces vos necesitas este valor y algunos de estos valores para hallar un elemento. Esa es la idea de los índices. Profe, ¿serían como hojas? Claro, esto sería esta que es de 2 dimensiones, la repito tantas veces como indique la tercera dimensión. Entonces acá tengo fila, columna y mi tercera posición que sería en cuál de estas hojas, si querés llamarle, o matrices de 2 dimensiones está. Pero esta sería mi tercera dimensión. se podría indicar como una estructura más jerárquica también, como un campo contenido de otro campo. No. Jerarquía acá no se aplica mucho. En realidad jerarquía lo podés aplicar en árboles. Pero acá en esto es más representación de jerarquías con esto, la verdad que no le veo mucha aplicación. Es bastante lineal todo. Más allá que puedas tener más de una dimensión, bastante lineal es el uso que se le da. Por eso por ahí jerarquías o agrupamientos, como por ahí podemos llegar a tener, o prioridades. Lo veo medio complicado representarlo, pero capaz se puede hacer. ¿Sí? Si le buscas la vuelta se puede hacer, digamos, porque los datos internos de toda esta estructura los manipulás vos de alguna manera, porque son variables. Y al ser variables,
cada uno de ustedes le asigne el valor que necesita. ¿Está? Lo más común que van a practicar y hacer son estas para la práctica de algoritmos. Puede eventualmente haber un ejercicio con más de una dimensión. Normalmente no sé si lo van a dibujar para hacer una prueba de escritorio. Como yo digo, siempre grafiquen la estructura para poder ver si realmente funciona. Y ahí ya se complica, así que se supone que ahí van suponiendo o van haciendo algunas pruebitas más sencillas a ver si funciona o no. Pero un poco esto es lo que se ve acá. La idea de las dimensiones son esas. Como una dimensión, le llamamos vector. Cuando es un arreglo de una dimensión, le llamamos vector. Y el resto, cualquiera de las otras, se llaman matrices. O sea, de dos o más dimensiones, matrices. Vector siempre sí o sí una dimensión. Más de una dimensión, matriz. 2 a n, que tengan que hacer. Fíjense, cuando hablamos de dimensiones, siempre acuérdense que lo que estamos haciendo es determinar cuántos valores necesito para hallar un elemento. Acá en un vector, como tengo una sola dimensión, necesito un solo valor de índice para hallar el elemento. Si tengo una matriz de 2 dimensiones, necesito 2 valores de índice para hallar un elemento dentro del conjunto. Y esto lo van armando ustedes de acuerdo a las necesidades. No es que es siempre del mismo tamaño, el 4x4, 5x5. Esto se arma de acuerdo a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, la única restricción que tienen es el tema del tamaño. Hay que definirlo bien y antes de empezar a usar. Acá tiene el dibujo del cubo. Esto es poco usable si quiero probar funcionamiento. La forma más usable es la que yo les mostré recién. Pero esta sería una especie de matriz de 3 dimensiones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Profe, Sí. yo busqué otro, matriz de 3 dimensiones, yo uso 1, 2, 3. Sí. Yo quiero usar 3. Ese vendría a ser como se llama un arreglo de fila y columna, como sería primer arreglo, segundo arreglo y tercer arreglo. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. Claro, ¿Sí? el arreglo le damos primera dimensión, segunda dimensión, tercera. Ah, de esos 3 que yo dibujo acá. Claro. En realidad eso está simulando la tercera dimensión. La primera y la segunda están en cada una de las matrices de 2, digamos. Y la tercera era cada una de esas matrices simula o hacía ejemplo de la tercera dimensión, digamos. ¿Está? Esa es la idea. Ahora podemos hacer pues seguro igual en la práctica lo van a hacer y si no vemos un ejemplito. Ahora hay de hasta 2 y podemos simular una de 3 enseguida. ¿Hasta acá vienen bien? Esperemos. ¿Qué se puede hacer en un arreglo? Eso que dice ahí. ¿Sí? ¿Le puedo asignar valores? Como cada elemento es una variable, yo tomo el elemento 1, le asigno 1 si fuera entero. Tomo el 2, le asigno 100, tomo el 3, le asigno 50 y así puedo ocupar cada elemento como una variable simple o de datos simples. ¿Sí? También hay arreglos de registros, ojo. O sea, el tipo del elemento se define cuando se define el arreglo. Puede ser simple o puede ser un registro. También se puede usar arreglos de registros. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con un archivo y un arreglo de registro? A ver. Ahí nomás no me apabulle. Primero la memoria. Uno está en la externa y otro está en la interna. ¿Está? El archivo puede crecer hasta dónde? Definitivamente cuando esté grande. En cambio el arreglo, ¿qué es? Es estático. Entonces ya se define el arreglo y cuántos elementos tiene. ¿Está? Y así. Ese es un poco lo que tienen que saber hacer. Saber diferenciar estructuras unas de otras. Porque no es lo mismo un arreglo de registro que un archivo de registro. Ahora, yo puedo usar un arreglo de registro para almacenar registros que vienen de un archivo, ¿sí? Como un registro del archivo lo almaceno en una posición del arreglo. Tomo otro registro y lo voy almacenando. Tranquilamente puedo trasladar registros de un archivo a un arreglo. Puedo trasladar un campo de un registro a un elemento que es dato simple. Es una variable más. ¿Un elemento se puede sobreescribir?
Sí, porque es una variable. Al ser variable tiene el mismo uso que cualquier otra. Se puede acelerar, se puede asignar, se puede acumular sobre ella, se puede mostrar por pantalla, se puede imprimir. ¿Qué es lo que dice? Después, cosas específicas de la estructura, se puede hacer recorrido, se puede hacer lo que le dije hoy. Hay recorridos y recorridos. En algunos autores tienen concepto de recorrido natural. El recorrido natural es el que sigue la definición de la dimensión. Ahora voy a mostrar aquí. Si yo digo que mi arreglo es de 0 a 7 o de 1 a 8, las posiciones, cuando yo hago el recorrido de la posición 1 a la 8, estoy hablando de un recorrido natural. ¿Sí? Es lo más común de hacer. Ahora, si yo quiero recorrer de la 8 hasta la 5, o de la 8 hasta la 1, o quiero ir de la 5 hasta la 8, ya son todos antinaturales. Y todo eso está permitido. Por eso lo manipulan ustedes, manipulando los índices. El índice lo puedes hacer saltar de 2 en 2, de 3 en 3, siempre y cuando no se vayan más allá del arreglo, no hay ningún problema. El tema es pasarse las dimensiones del arreglo. Si yo tiene 8 posiciones y me quiero acceder a la novena, es un error. No están usando correctamente la estructura. ¿Sí? Lo podemos considerar como un error importante por parte de ustedes no saber manejar la estructura. Entonces, siempre tienen que trabajar bien y definir bien la estructura, o sea, el tamaño, para poder tener capacidad para almacenar los datos. Después, actualizar, que es como modificar el contenido, se puede hacer sin problemas. Ordenar el contenido también se lo puede hacer, y buscar cosas dentro del arreglo también. Para los dos últimos ya hay algoritmos definidos, no tienen que inventar nada. Le vamos a dar 3 de ordenamiento, 3 de búsqueda, quizás con alguna variante de las búsquedas, pero normalmente son 3 y de ahí varían. Y 3 de ordenamiento, aunque hay muchos más y muchos más avanzados y demás. ¿Sí? Hay muchos algoritmos avanzados que por ahí les puedo ver para mostrar. ¿Sí? Hay una página donde se muestra el funcionamiento de todos los algoritmos avanzados y se hace una comparativa de todos los algoritmos de ordenamiento. Qué tan rápido ordenan en un vector. Entonces, en ese caso, pueden comparar. Pero en la cátedra damos 3, ¿sí? De los 5. Y lo que eso tiene que aprender más que nada es la filosofía, o sea, cómo funciona cada uno. No aprenderse en memoria el código, no hace falta. Pero por ahí en la práctica, hay códigos algunos que son sencillos, se los pueden aprender. Estas cosas prácticamente se aplican sobre vectores, estos dos procesos. Es raro que usemos estos procesos en matriz, aunque se puede implementar, por ejemplo, en la búsqueda de matriz. Podemos hacer un recorrido en toda la matriz y buscar algo. Ningún problema se puede hacer. Pero los algoritmos que vamos a ver específicamente se aplican para vectores. ¿Qué era el vector? Un arreglo de... ¿Cómo se define? Como dice ahí arriba. El nombre de la variable, la palabra arreglo, después colocan entre paréntesis o algunos profes van a usar corchetes, ¿sí? Como se usa acá, por ejemplo. ¿Sí? Veanlo con el profe de práctica y arreglen entre todos usar la misma forma. Lo más común es usar corchetes, pero veanlo con el profe. Para mí es distinto, yo voy a entender lo que están definiendo ahí. Se define el arreglo, las dimensiones. Acá en este caso hay una sola dimensión que tiene 7 valores, fíjense que es de 1 a 7, significa que las posiciones del vector van a ser la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Entienden? Eso es lo que estoy definiendo acá. ¿Me siguieron? No existe la 0, la 8, la 9, la menos 1, la menos 2, no. Las dimensiones son esas, y esos son los valores válidos del índice para poder ubicar el elemento. Es lo que dice ahí. Más antes o después está mal. Lo que dice ahí es lo correcto. Así es la forma de usar. Después, ¿cómo accedo a puntualmente la primera posición? Es así. Es el nombre de la variable y después se coloca el valor de la posición donde quiero acceder. Mi vector en la posición 1, ¿cuánto vale? 9. Mi vector en la posición 2 vale 5 y mi vector así. La más común
como le llaman, y le ponen entre paréntesis o corchete, depende de lo que indique el profe en práctica, usan la misma simbología, y ubican el elemento. En este caso, como es una sola dimensión, necesita un solo valor. En la memoria, esto es similar, esto va a estar en la memoria interna. En la memoria interna esto es similar a un archivo secuencial. ¿En qué aspecto? En que todos los elementos están físicamente uno a continuación del otro. Cuando se reserva espacio en memoria, se reserva espacio en memoria contiguo. Te digo, quiero un arreglo de 7 posiciones de entero, está mal la S ahí, entero, ¿sí? Significa que me va a reservar el espacio en memoria consecutivo para almacenar 7 elementos. Y después, ¿cómo accedo yo a cada uno? Y bueno, por la posición. 1, 2, 3, 4, hasta la 7. Pero es, físicamente en ese caso se parecen a los archivos secuenciales, se parecen en eso. ¿Okay? Hay un almacenamiento físico continuo de todos los elementos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Se entiende cómo va a funcionar? ¿Cómo se define? En el ambiente se define así. Después, esto sería un ejemplo de algo, un arreglo que ya existe, que tiene. ¡Ojo! Todas las estructuras que vamos a ver no existen porque sí. No, sí, porque sí. Ven en el mes y no entienden lo que le voy a decir. El arreglo, las listas, los árboles, las estructuras estas de soporte que vamos a ver este semestre no existen porque sí. La única cosa que existe porque sí está ahí almacenada y se puede usar es el archivo o eventualmente lo que se denomina secuencia de datos elementales. Eso está ahí y se puede usar. El resto de las cosas no se puede usar porque sí, solamente se usa en tiempo de ejecución. Entonces, al vector se lo define y se lo usa en tiempo de ejecución, se lo carga con datos en tiempo de ejecución. Se acumula sobre alguna posición del vector algún dato en tiempo de ejecución. Cuando termina el algoritmo, ¿qué pasa? Sí, se libera ese espacio. Entonces, si no mostraron, si no guardaron, no resguardaron en otro lado, que perdure más allá en tiempo de ejecución, se pierde. Entonces, estas estructuras son de soporte, pero acuérdense que termina el tiempo de ejecución y ya no son más accesibles. Todas las que vamos a ver ahora más, excepto archivos y secuencias de datos elementales, el resto se pierde. Esta es una memoria interna, ¿sí? Y va a pasar eso, se va a usar el tiempo de ejecución. Entonces, definen el tamaño, le van asignando datos, ¿sí? Esto puede ser leer del teclado, puede asignársele como, por ejemplo, puedo hacer esto o puedo hacer esto. Fíjense, acuérdense que siempre se lee, se escribe o se asigna a un elemento en particular, no a todo el arreglo. El tratamiento es uno por uno. Como si fuera una secuencia, digamos que hacíamos un registro o accedíamos a un carácter, si era una de caracteres. Bueno, en este caso también es elemento por elemento. No se puede poner todo a cero, todo junto, no se puede escribir todo junto, se lee posición por posición, se asigna posición por posición, se lee en una posición en particular. También si tengo una variable, puedo tener un para y hacer un leer para todas las posiciones. Y acá en vez de tener una posición fija, que tengo una variable, que vaya de qué valor a qué valor. Entonces uso esa variable como índice. ¿Sí? Eso van a ser son aplicaciones prácticas, que la van a ver con los profes. En el ambiente, entonces, A, arreglo de 1 a 10 de 0. Ahí me gustó cómo se definió. En Pascal se usa manejo de tipos por considerarse una estructura de datos. Pascal. ¿Sí? Normalmente en el algoritmo de estructura de datos lo vamos a definir así como variable. Y acá se define la tipología de cada elemento. O sea, acuérdense que para todo es lo mismo, ¿no? Si digo que este entero, no me faltaría. Si digo que es entero, todos son enteros. Si digo que es real, todos son reales. Y acuérdense que se define para todos por igual
y se trata de a 1 por vez. Otra cosa más, para escribir es así, para asignar es así, como les mostré, elemento por elemento. Un dato importante, los índices de un arreglo pueden ser entero, lógico, carácter, enumerado o subrango. Tienen que ser datos ordinales. No puede ser un real, por ejemplo. Un índice, digamos, no puede ser un valor real. ¿Por qué no puede ser un valor real? Entre el 1 y el 2, ¿cuántos valores hay en los reales? Entonces, ¿puede ser un vector con índice real de 1 a 7? No, porque no hay memoria que hay infinitos valores entre el 1 y el 2. Tiene que ser enteros así. O un conjunto. ¿Sí? El conjunto puede ser de números, puede ser de letras. El alfabeto puede ser un conjunto de índices. Una porción del alfabeto puede ir de la A a la Z o puede ir de la A a la G. Sí, un subrango, pero siempre que sea un rango. El alfabeto se puede elegir rangos. Yo les aconsejo en la práctica, usen entero. Chao. Hasta mañana. Es lo más fácil. Después, si en realidad lo que están contando son letras, y bueno, busquen la forma de mapear o armarse un conjunto por ahí, pero si pueden llevar todo a manipular con enteros, que es lo más simple y sencillo, llévenlo a los índices a hacer enteros, nada más. Es lo más fácil de todo. Después sí, igual, de todas maneras pueden aparecer ejemplos en la práctica de algoritmos donde usen algún conjunto. Por ejemplo, quiero contar las vocales que aparecen en la secuencia que tengo, una secuencia característica, hacer frecuencia de aparición de vocales. Yo necesito 5 variables. Puedo tener un arreglo de 5 posiciones donde la dimensión la defino en un conjunto. ¿Qué conjunto? A, E, I, O, U. Es esto. Puedo definir así y decir que, no sé, a ver, va a ser un arreglo de el conjunto, que lo voy a definir acá arriba, de entero. O sea, voy a contar y a vos lo defino como A, E, I, O, U. En algún lenguaje de programación le ponen nomás A y U sin las comillas. Esto va a depender de la implementación. En el algoritmo, normalmente lo podemos hacer así. Defino el conjunto y después digo que mi rango es ese, mi dimensión es esa. Entonces, ¿cómo accedo a la primera posición? ¿De la segunda posición? I, O, U. Como en las vocales no es un conjunto ordinal, tengo que armar un conjunto de. ¿Sí? Esto igual, de todas maneras, el uso de las comillas, o no lo miren de cerrar la idea con el profe de práctica. ¿Sí? Por ejemplo, en Pascal no se usan las comillas, se usa el nombre directamente, A, E, U, y después se usa así como índice. ¿Sí? Como en conjunto, no hace falta la comilla. Pero bueno, eso lo van viendo, depende de la implementación. La que quería era mostrarles que se puede escribir un conjunto y una dimensión basada en un conjunto. Esto no son datos ordinales las vocales, forman parte del alfabeto, pero entre la A y la E no hay nada, o sea, hay varias letras, digamos. No es que no hay nada, y puedo usar eso como orden, no se puede. Entonces se define el conjunto. ¿Alguna pregunta? Eso para definir dimensiones. Después tengo más de una dimensión, fíjense. Una matriz, por ejemplo, ahí necesito 2 posiciones para cada elemento y se la define así: una dimensión, coma, separada de la otra dimensión. Y si hay tercera dimensión, coma de la tercera dimensión. Para cada una, ¿sí? O sea, cada dimensión va a tener un determinado valor para poder hallar el elemento del conjunto. Acá yo tengo que hacer A, más, A sub 1, 5. Y eso está. ¿El 1 está dentro del conjunto acá? Sí. El 5 también. Entonces, acá estaría accediendo a la posición A1, 5. Y eso me va a un elemento en particular. Y así pueden definir una dimensión en la que se calcula el. Por ahí es un poco difícil de ver, ¿no? Entonces, para rellenar una matriz
también se usan todos los índices necesarios. Nunca se puede usar menos índice de la cantidad de dimensiones que hay. O sea, yo no puedo hacer referencia a una matriz que tiene dos dimensiones con un solo índice. Está mal usado, mal interpretado, mal entendido. Siempre usted tiene que basarse en las dimensiones que definieron y cuando hacen referencia a un elemento, colocar todos los índices que corresponden. Y para la matriz es lo mismo, el rango, la dimensión puede ser definida con enteros porque son ordinales, un rango de enteros, el alfabeto, un conjunto. El tema de los lógicos por ahí es raro, ver o sea, si es lógico, ¿cuántas posiciones puede tener como máximo un vector? Es raro, pero bueno. Una va a ser verdadero y la otra falso. Es el índice, ¿no es cierto? El valor del índice, no el nombre del arreglo. ¿Y no es la orden posición. de quién va primero? ¿No? ¿El orden del cual querés va primero? Verdadero falso. Es rarísimo. ¿Sí? Si van a tener que hacer eso, prefiero que definan un arreglo de 1 a 2 y usen 2 enteros y dicen primero 0 a 1 o algo así, digamos. Sí, traten de llevar eso, o sea, prácticamente van a manipular mejor los índices cuando sean números. Después el resto de los formatos de índices posibles, letras, conjuntos y demás, está bueno para ciertos momentos del proceso, como por ejemplo, en un archivo y el dato que viene en realidad es una letra. O tiene una secuencia de caracteres y viene una letra, entonces puedo comparar la letra con el índice para ubicar la posición, o puedo usar esa letra como índice para ver la posición del elemento. Pero son casos muy puntuales, ¿no? Entonces, preferentemente, cuando tengan que armar arreglos, traten de trabajar con índices enteros, que es lo más fácil de manipular. Igual en la práctica van a haber otras opciones más. Bueno, eso es esta es la clase de array. Espero que hayan entendido, con la práctica van a ir ganando tiempo. Van a ver algo de código. Realmente para la clase que viene, vamos a empezar a ver lo que es los procesos y los arreglos. Y ahí vemos un poquito cómo es el código, cómo se usa y demás. Ahí le diré un poco a la introducción al tema. De todas maneras, hay mucha posibilidad que la semana que viene vaya a clase. Porque otra vez se van a dialogar y no hubo acuerdo. Así que están avisados, estén alerta, averigüen qué pasa con